Esta es una demostración de las capacidades y funcionalidad de la solución Oracle Data Masking and Subsetting, que nos va a permitir evitar o minimizar la proliferación de datos sensibles en ambientes no productivos, dado que esto es una necesidad importante en cuestión de seguridad, dado que nuestra información sensible debe de ser protegida desde muchas formas, y una de ellas es evitar que la información sensible en ocasiones trasladamos de un ambiente productivo hacia un ambiente no productivo, llegue al ambiente no productivo de una manera ofuscada o de una manera enmascarada, y con esto podamos evitar la proliferación de datos sensibles. Esto incluso tiene que ver con temas de cumplimiento. Hay leyes que establecen que, por ejemplo, la información personal debe de ser almacenada en lo más mínimo posible, y esta solución nos va a ayudar a este tipo de necesidades, así como otras que tienen que ver con esta proliferación de datos sensibles. Y esta solución, en esta demostración veremos cómo podemos nosotros con esta solución descubrir nuestros datos sensibles. La solución nos va a ayudar a identificar en qué tablas y en qué columnas de nuestra base de datos se encuentran estos datos sensibles. Estos datos sensibles pueden ser de diferente índole, pueden ser información personal, información financiera, información de salud, etcétera. Y nosotros podemos identificar a través de este descubrimiento dónde se encuentran estos datos sensibles. También vamos a ver que la solución nos ofrece una librería de formatos de enmascaramiento predefinidos, es decir, por ejemplo, ya hay ciertos formatos de enmascaramiento para datos de tarjetas de crédito, para correos electrónicos, etcétera. Y también nosotros podemos crear nuestros propios formatos de enmascaramiento personalizados de acuerdo a nuestras necesidades. La solución también nos permite crear estos formatos personalizados, y vamos a observar cómo este enmascaramiento, cuando nosotros trasladamos de producción a un ambiente no productivo, lo podemos hacer de forma directa o a través de un export e import. El enmascaramiento directo se refiere a que nosotros posiblemente ya tenemos la información en nuestro ambiente no productivo, pero la tenemos no enmascarada, y entonces el enmascaramiento directo, una vez que nosotros definimos estos formatos, se realiza directamente en la base de datos no productiva. También nos permite hacerlo vía export-import, es decir, que una vez que nosotros definimos nuestros formatos de enmascaramiento, exportamos la información de producción con estos formatos, la información ya va a ser exportada de forma enmascarada y se va a importar en nuestro ambiente no productivo ya de forma enmascarada. También podemos considerar que esta solución trabaja para bases de datos Oracle y también para bases de datos no Oracle a través de una base de datos intermedia de transformación. Y también el subsetting se refiere a que podemos nosotros extraer un subconjunto de datos, es decir, que en lugar de extraer solo el conjunto completo de datos productivos, podemos, por ejemplo, extraer solo un 10% de la información, respetando la integridad referencial, extraerla y tal vez tener un porcentaje menor en nuestro ambiente no productivo con la funcionalidad de subsetting, y veremos que esta solución se encuentra ya embebida y preinstalada en Oracle Enterprise Manager. La metodología de uso de lo que es el Data Masking Subsetting parte, como ya lo hemos comentado, del descubrimiento de datos sensibles. La solución nos va a ayudar a hacer este descubrimiento, junto con las relaciones padre-hijo, por ejemplo, las llaves foráneas, las llaves primarias. Vamos a entender dónde se encuentran, en qué tablas y qué relación tienen estas tablas con otras tablas a través de llaves primarias y llaves foráneas. Con esto nosotros creamos un data model a través de simplemente metadatos, a partir de este data model podemos ya poder seleccionar los formatos de enmascaramiento a través de formatos ya preestablecidos o formatos personalizados, y lo que es el subsetting definimos, digamos, qué porcentaje de datos en un momento dado queremos extraer de un ambiente productivo
para importarlo en un ambiente no productivo. Una vez que definimos estos formatos y criterios, podemos tener una previsualización de cómo quedarían nuestros datos enmascarados y cuál sería el resultado o la reducción de espacio que nosotros podemos obtener si nada más extraemos un subconjunto de los datos para ponerlos en nuestros ambientes no productivos. Y finalmente, en la metodología ya hacemos propiamente la transformación, la cual la vamos a hacer directamente en una base de datos no productiva o a través de un export de datos enmascarados para importarlos después en una base de datos no productiva y así se sigue el ciclo. Esto es lo que vamos a ver en esta demostración. Bien, entonces ahora vamos a pasar a esta demostración. Como ya lo comentamos, la solución se utiliza o se usa desde lo que es Enterprise Manager. Obviamente sabemos que en Enterprise Manager tenemos nuestro inventario de bases de datos y tenemos una sección propiamente que nos lleva a lo que es el manejo de Data Masking Abstract Setting, y como ya lo comentamos, empezaríamos con lo que es el modelado de datos de la aplicación. Aquí podemos observar que Oracle Enterprise Manager nos va mostrando la metodología y el flujo que debemos de seguir para poder llegar desde un ambiente productivo, llevar los datos enmascarados hacia un ambiente de pruebas o un ambiente no productivo. El flujo que ya hemos comentado es la creación de un modelo de la aplicación. En esta parte es donde nosotros definimos qué tablas forman parte de nuestra aplicación y qué relaciones hay entre ellas y cuáles tablas tienen columnas con datos sensibles. Después definimos los criterios para extraer un subconjunto de datos del ambiente productivo. Creamos una definición de enmascaramiento, es decir, asociamos formatos de enmascaramiento a nuestras columnas sensibles y finalmente ejecutamos una tarea, un trabajo que va a hacer todo el proceso de transformación y nos va a dejar nuestro ambiente de no productivo con los datos sensibles enmascarados. Un paso previo a esto puede ser que llegando a esta pantalla de trabajo podemos nosotros ver que tenemos ya ciertos tipos de columnas sensibles ya predefinidos. Y además podemos nosotros crear nuestros propios tipos de columnas sensibles. Por ejemplo, hay ciertos que ya están predefinidos por Oracle. Por ejemplo, lo que es una dirección IP podría ser un dato sensible en un momento dado, un número de seguridad social, un número telefónico, un número de tarjeta de crédito. Y podemos nosotros, como podemos ver aquí, tener nuestros tipos de columnas sensibles. Por ejemplo, en nuestro caso, para nuestro país, el CUR pudiera ser un dato sensible. Nombres, correos electrónicos, tal vez con otros nombres. Aquí tenemos ya una serie de tipos de columnas sensibles ya predefinidos. Esto nosotros, por ejemplo, en el caso de un tipo de columna correo, aquí podemos ver que el criterio de búsqueda es que cuando una columna de una tabla de la base de datos, su nombre lleve la palabra correo, se va a identificar como un dato sensible. O normalmente también en el diccionario de datos hay un column comment donde también se describe el contenido de la columna y tal vez en esa descripción venga la palabra correo y de esta manera se va a identificar esta columna como un dato sensible. O dentro de los mismos datos podríamos buscar ciertos patrones dentro de los mismos datos que podrían tener un algo@algo.com. Esto también nos puede decir que el dato está conteniendo como tal un dato sensible, valga la redundancia. Entonces, son, digamos, los patrones de búsqueda. Con estos patrones vamos a descubrir en qué tablas de la base de datos hay columnas cuyo nombre sea correo o cuyo nombre sea credit card number o cualquier formato o tipo de columna sensible que nosotros ya tengamos predefinido. Como podemos ver aquí, podemos nosotros crear un tipo de columna sensible. Digamos que, por ejemplo, para nuestra organización, un número de pedido es un dato sensible. Entonces podemos poner aquí que los pedidos
son datos sensibles, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una búsqueda de columnas cuyo nombre tenga la palabra pedido, o el comentario de la columna tenga la palabra pedido, y tal vez en datos no vamos a poder, no vamos a ingresar nada. Y aquí podemos decir que la búsqueda de una columna cuyo nombre o comentario sea pedido, que podemos ser con la opción de OR o de AND, podemos ser selectivos en esta parte, y con esto ya estaríamos definiendo nuestro propio dato sensible. Una vez que tenemos los tipos de columnas sensibles, pasamos propiamente ya a lo que es el modelado de datos de la aplicación. Cuando nosotros creamos un modelado de datos de la aplicación, aquí por ejemplo yo tengo varios ya, vamos a ver uno en particular. Normalmente estos modelados básicamente lo que nos muestran es, primero que nada, quién es el esquema dueño de las tablas. Aquí lo vamos a ver en un momento. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el esquema Employee Search Dev es un esquema de, digamos, de desarrollo, tiene todas estas tablas, ¿sí? Esto se hace a través de ese descubrimiento para crear nuestro modelado de datos. Y ya vemos que nuestra aplicación, en este caso la aplicación se llama Employee ADM, tiene estas tablas, tiene todas estas tablas en la aplicación y podemos ver qué relaciones hay entre estas tablas. Y aquí podemos observar, por ejemplo, que hay una llave primaria y foránea que liga la tabla demo HR employees con demo HR supplement and data y se unen a través de la columna user ID. Esto se descubre de manera, digamos, automática al momento de crear un application data model. Se hace este descubrimiento a través de lo que son los constraints que están definidos dentro de la base de datos. Pero si en un momento dado hay ciertas relaciones que no están manejados a nivel del diccionario de datos y están manejados a nivel de la aplicación, podemos hacer un descubrimiento de ciertas dependencias padre-hijo que no están definidas a nivel del diccionario de datos, pero sí están controladas a nivel de la aplicación. Una vez que nosotros tenemos estas relaciones basadas en diccionario de datos y no basadas en diccionario de datos, ya podemos también observar dentro de estas tablas que están aquí ya identificadas, cuáles de estas tablas, en qué columnas hay datos sensibles, de acuerdo a los tipos de datos sensibles que definimos, y con esto ya podemos tener un descubrimiento de cuáles tablas y qué columnas. Por ejemplo, la tabla clientes NS2 tiene una columna correo. Como el nombre de la columna es correo, pues se está identificando como una columna sensible. Hay otra columna que se llama email, un fax, un teléfono, un correo electrónico, etcétera. Entonces aquí ya tenemos para nuestro modelo de datos de la aplicación todas las columnas que representan un dato sensible. Una vez que hemos creado nuestro modelo de datos, donde ya tenemos identificadas las tablas que forman parte de nuestra aplicación, las relaciones que hay entre estas tablas y las columnas que estas tablas contienen datos sensibles, podemos irnos por dos caminos. Uno podría ser empezar a definir cómo van a ser los criterios de la extracción de un subconjunto de datos, es decir, qué porcentaje de datos quiero extraer de producción o bajo qué condiciones se deben de cumplir para que la información sea extraída. O el otro camino es irme a definir las definiciones de formatos de enmascaramiento de las columnas que ya tengo identificadas. Para esto podemos ver que nosotros ya contamos con una librería de formatos de enmascaramiento predefinidos, como ya lo hemos comentado. Aquí ya hay una serie de formatos, por ejemplo, para tarjetas de crédito, para números de seguro social, para números de producto, para teléfonos, para correos. Hay una serie de formatos ya predefinidos y podemos nosotros crear un formato parecido a uno que ya esté definido. Por ejemplo, puedo crear uno que sea parecido al formato de correo, ¿sí? Simplemente lo selecciono y le doy un create like
y aquí ya puedo definir un formato personalizado parecido a alguno de los que yo ya tengo predefinidos. Esto me va a facilitar mucho mi labor de definir cómo quiero enmascarar los datos para que estos datos puedan respetar la funcionalidad de la aplicación o crear uno totalmente desde nuevo. Y con esto, usar estos formatos para definir cada una de las columnas, cómo las voy a enmascarar. Entonces, esto nada más es un overview de la librería que tenemos de formatos de enmascaramiento. Y si regresamos nuevamente a lo que es, vamos ahora a Data Masking Definitions. Las definiciones las vamos a hacer sobre algún modelo de datos que ya tengamos nosotros definido. Y si podemos ver, por ejemplo, aquí, vamos a ver que esta definición está asociado a un modelo de datos que se llama, digamos, en este caso, un modelo HR, es un modelo de recursos humanos, ¿sí? Y tenemos 5 columnas que ya tienen un formato de enmascaramiento asociado. Entonces, aquí podemos observar que estas columnas, por ejemplo, la columna last name, ¿sí? Ya tiene un formato de enmascaramiento definido. La columna email de la tabla demo HR employees también ya tiene un formato de enmascaramiento. La columna first name también de la tabla HR employees. La columna last name de la tabla demo HR users y la columna email. Todas estas ya tienen un formato de enmascaramiento. Lo podemos observar. Y podemos ver, por ejemplo, aquí que estamos utilizando ciertas condiciones para darle un enmascaramiento a nuestra base de datos. Tenemos muchas formas de hacerlo. En este caso, el enmascaramiento se da simplemente tomando una subcadena del dato original y poniendo una cadena fija, cambiando el correo a un correo diferente. Aquí, por ejemplo, de la librería de formatos de enmascaramiento, tenemos un formato que le pusimos nombre correo al formato de enmascaramiento para las columnas email IND. Y vemos que estos son los criterios que podemos definir. Por ejemplo, aquí podemos tener diferentes criterios para enmascarar. Podemos tener una lista de arreglos, borrar el dato, poner un número fijo, una cadena fija, un valor nulo, preservar el dato original, fechas aleatorias, números decimales aleatorios, intercambiar el valor de una columna con otra, expresiones SQL, una sustitución, una substring, un substring, etcétera. Entonces aquí nosotros definimos nuestros formatos de enmascaramiento con todas estas opciones. Y en este caso, podemos incluso una vez que definimos el formato de enmascaramiento, podemos previsualizar cómo se vería el dato ya enmascarado y con esto tener, digamos, más claridad de cómo va a quedar el dato y si este dato con este formato no le va a causar algún problema a la funcionalidad de la aplicación. Entonces, pues una vez que ya definimos nuestro modelo de datos, donde tenemos ya identificadas las tablas que forman parte de la aplicación, las relaciones y las columnas sensibles, después pasamos a definir cómo estas columnas sensibles van a ser formateadas. Vamos a definir una definición de enmascaramiento y podemos ir a la parte de la definición del subsetting, en donde creamos nuevas definiciones de subsetting que vamos a aplicar a nuestro modelo. Aquí, por ejemplo, tenemos una definición de subsetting ya creada y simplemente podemos observar que para esta definición definimos cuál es la aplicación que va a estar asociada a este subset, reglas sobre los objetos, sobre qué tablas va a aplicar y aquí, por ejemplo, definimos que solo el 10% de los datos del origen van a ser extraídos para poderlos importar o desplegar en un ambiente no productivo. Hay algunas otras opciones más sofisticadas
y tenemos una estimación de cuánto espacio va a ocupar con base a estas reglas, cuánto espacio va a ocupar en mi base de datos no productiva, estas definiciones de subset. Y finalmente, una vez teniendo estas definiciones, podemos ya proceder a generar los scripts que nos van a hacer el enmascaramiento propiamente. Simplemente seleccionamos el modelo de aplicación con el que queremos trabajar y podemos generar el script para que este script en algún momento lo podamos ejecutar. En este caso, el script todavía no está generado. Aquí tenemos un script ya generado y podemos proceder a programar una tarea propiamente que va a ejecutar el script de transformación. Y como ya lo hemos comentado, esta tarea se programa de forma inmediata para que se ejecute de forma inmediata o se programe para ejecutarse en un futuro. Y definimos sobre qué base de datos vamos a ejecutar el script. Por ejemplo, aquí tendríamos que seleccionar la base de datos no productiva sobre el cual se va a hacer la transformación de los datos. En este caso sería in-database porque vamos a trabajar sobre una base de datos no productiva. Y lo importante aquí es que seleccionemos esta opción donde dice que este target que estamos seleccionando no es una base de datos productiva. Esto es para obviamente evitar que esta transformación se realice en un ambiente productivo. Y aquí hay una serie de parámetros adicionales que incluso nos van a permitir optimizar el desempeño de esta transformación para que el impacto sea mínimo. En general, el impacto hacia la base de datos productiva es mínimo, solo es, digamos, el tiempo que pudiera tomar la extracción. Todo lo demás ya se ejecuta en una base de datos de staging, en caso de que se estuviera trabajando con bases de datos no Oracle o directamente en la base de datos no productiva. Y finalmente, como resumen de esta demostración, pues podemos ver que los beneficios clave es que esta solución de data masking y subsetting nos va a maximizar el valor del negocio y de los datos, es decir, que el negocio puede explotar y hacer reconocimiento o análisis de datos sin comprometer los datos sensibles. Esto normalmente sucede cuando queremos hacer una explotación de datos en ambientes no productivos para hacer análisis para campañas de marketing sin que estos datos sean sensibles. Nos va a minimizar el riesgo de seguridad para no proliferar los datos sensibles. Nos va a ayudar a tener cumplimiento a regulaciones. Nos va a ayudar a reducir costos de almacenamiento para nuestros ambientes de desarrollo y pruebas no productivos a través del subsetting. Nos va a automatizar el descubrimiento de datos sensibles y mantener la integridad referencial. Este inventario de datos sensibles, este descubrimiento de datos sensibles va a quedar guardado en nuestro repositorio de Enterprise Manager y esto nos permite tener visibilidad no solo para temas de enmascaramiento, sino también los datos sensibles también se deben de cifrar, se deben de auditar, se deben de proteger de acceso a usuarios privilegiados, etcétera. Entonces, esto nos va a dar un inventario centralizado de dónde se encuentran todos mis datos sensibles. Nos da muchas opciones de enmascaramiento flexibles. Nos va a permitir hacer un subseteo optimizado y es integrado con Enterprise Manager. Gracias.